En el año 68 ocurrió una cosa muy curiosa en un periódico de la tarde, que quedó al margen de las polémicas estas de guerras de pueblo y lo suyo, y arriba contra los periódicos del Opus Dei, que es que había un periódico que se llamaba Informaciones, que es un poco considerado el antepasado al diario El País, que estaba muy abandonado, era un periódico que era muy antiguo, pero ya había quedado muy, muy detrás de estos periódicos en la guerra, y en un momento determinado un grupo de bancos decide comprarlo. El periódico Informaciones había sido fundado por don Leopoldo Romero en 1922 con la utópica idea de que existiera un periódico que no dependiera de la publicidad. Tras el fracaso de aquel modelo, el periódico había ido cambiando de propiedad. Don Víctor de la Serna Espina, el exministro don Demetrio Carceller, los vascos del Grupo Correo en su primer intento de aterrizar en Madrid, y finalmente don Federico Silva Muñoz, que puso como director a don Miguel Ángel Gozalo como intento de que fuera un periódico liberal. Una temporada corta en Informaciones de director. Ahí ya, también le quería preguntar por ese No, ahí esa etapa pues fue muy interesante. Querían hacer un periódico un poco ya... ¿Están ya los bancos? ¿Se han metido los bancos ahí? Entraron después. Habían estado... Hay un grupo de amigos del ministro Silva Muñoz, que ahora ya la gente no se acuerda de él. Otra cosa que veo que usted además tiene memoria y se ha documentado sobre esta etapa, porque no tiene años para haberlo conocido. Entonces, en Informaciones, un grupo de personas que fueron las que me contrataron, pues quisieron jugar ese periódico con Silva Muñoz. Y ahí estuve poco tiempo, porque después... Pues porque yo creo que sí, porque por razones económicas. Esas sí que son claro, evidentes, porque el periodismo tiene dos sustratos. Claro, uno es el motor de las ideas y el motor de que impulsa la necesidad de tener un órgano periodístico, pero después tiene que sostenerse económicamente. En enero de 1968, la banca privada española, es decir, el Banco Santander de don Emilio Botín Padre, el Banco Central de don Alfonso Escámez, el Banco Banesto y la Banca March, decidieron que Informaciones fuera su mecanismo para defender el libre mercado frente a las tentaciones intervencionistas de los falangistas. Y para asegurarse de que el periódico funcionara, trataron de fichar al mejor director de periódicos del momento, don Emilio Romero del diario Pueblo. Como el señor Romero prefirió seguir gobernando en Pueblo, cogieron a los principales colaboradores del señor Romero, don Jesús de la Serna Gutiérrez Repide y don Juan Luis Cebrián Bonet, para que fueran los que encabezaran el nuevo diario Información. ¿Qué límites puede tener ese centro, tanto a la izquierda como a la derecha? ¿Y de qué medios puede servirse el centro o el centrismo para actuar inmediatamente en el futuro político español? El periódico, que como digo era de los Sánchez Ventura e Ignacio Hacha, fue adquirido por un consorcio de bancos que nombraron a Víctor de la Serna presidente de la Sociedad Anónima Prensa Castellana S.A., y director a Jesús de la Serna. Quien ha estado ha sido Cebrián. Y me alegro mucho. Ya. Juan Luis Cebrián. ¿Y qué me dice? Y también de la Serna. De la Serna. También fue uno de los personajes básicos en el diario Pueblo. Una parte importante del franquismo, representada por los falangistas, pues que creían en el nacionalsindicalismo, la nacionalización y la revolución pendiente, y hubo una amenaza de nacionalizar la banca. Entonces los bancos compraron Informaciones para tener un medio de... Emilio Botín lo hizo con el Santander, Escámez con el Banco Central, Coronel de Palma con la Confederación de Cajas de Ahorro y Federico Silva con el Banesto. Y debíamos incluso contrarrestar la nacionalización de la banca, era su único... Era el periódico que tenía detrás un grupo, un dueño, que era el más poderoso que nunca tuvo periódico alguno, no en España, en el mundo. El New York Times no tenía detrás un grupo tan poderoso. Y sin embargo, aquel grupo o aquel dueño tan rico mantuvo al periódico en la pobreza desde el principio al fin. Tenía aquel periódico las instalaciones más pobres en la calle San Roque. Pero la redacción
La redacción tenía un brío extraordinario. Vamos, era un brío quijotesco, ¿verdad? Ideales y pobreza. Los redactores de informaciones con Jesús de la Serna se movían con una gran libertad. Teníamos unos accesos a fuentes muy buenas. El periódico era muy plural. Es bueno que un banco tenga unos bancos, en este caso eran 4 bancos, el Banco Santander, la Banca March, el Banco lo que luego sería Banesto, el Banco Español de Crédito, y otro cuarto creo que era la Confederación de Cajas de Ahorro. Digo, está bien que los bancos tengan un periódico. Los bancos siempre tienen influencia en un medio de comunicación porque son los que prestan créditos y por lo tanto nunca nadie que llegue a saber. Pero que directamente tengan un periódico, te pregunto si es algo que tiene que verse como algo negativo, positivo, indiferente. También hay que decir que luego lo dejarían caer. O sea, solo fue durante ese periodo de años 60 y 68, 78. Fue una década en el fondo lo que estuvieron. Bueno, desde mi punto de vista, salvo que me esté equivocando, no deja de ser una empresa privada. Los 4 eran bancos privados. Ahí no había, precisamente, a Pueblo o Arriba, que son periódicos públicos del Estado. Bueno, pues es una empresa privada que decide invertir en sacar un periódico, pues eso, comenzar otro tipo de negocio. Y como ya, entiendo, ya había libertad de prensa, yo creo que no hacía daño a nadie. ¿Está bien que un periódico que un banco tenga un periódico? Sí, ¿por qué no? Es como si ahora me preguntaran, oye, ¿sabes que, por ejemplo, el Corte Inglés, una de las empresas probablemente que más ingresos perciben, va a sacar un periódico? Bueno, pues ¿por qué no lo puede hacer? Otra cosa es que vaya a buen puerto la iniciativa, pero yo no lo veo mal. Yo, de hecho, creo que a más jugadores haya en el tablero, más fomentan que nadie se quede dormido y que todos traten de ser el mejor. Y, por tanto, tendremos una información siempre de calidad, sea el medio que sea, porque saben que si no, hay muchos otros jugadores que les pueden comer la tostada. Pero fíjate, aquí hay dos aspectos que poner en la balanza. Un aspecto es el curioso que uno de los periódicos que da voz a la izquierda es curiosamente porque tenían como una redactora, quizá tú la recuerdas, ¿te acuerdas de doña María Antonia Iglesias? Esta que era una tertuliana que era bajita y tal y muy aguerrida. Sí. Ella en su momento está en Informaciones y es como la interlocutora con el Partido Comunista, que es ilegal, pero publica cosas en Informaciones porque tenían ese contacto, iba publicando cosas poco a poco y tenían un enlace con el Partido Socialista Obrero Español, con don Felipe González, que era el señor Martín Prieto, que también ha fallecido ya. Con lo cual, qué curioso que la izquierda encontrara una pequeña ventanita en un periódico que era de los bancos, que eran tradicionalmente, digamos, instituciones que aquel socialismo que era todavía marxista, pues no eran las que más tenía cariño, pero lo encontró por allí. ¿Cuál es el lado negativo? Entiendo que en Informaciones, lógicamente, no saldrían cosas negativas de los bancos. Tampoco sé si él tenía por qué haberlas. Pero si había algo negativo que implicara a algo que perjudicara negocios del Banco Santander, del Banco Español de Crédito, del Banco March, etcétera, o no lo iban a dar, o si lo daban sería para decir qué majos son los bancos. Un banco se descuela que era precisamente el más grande, que es Emilio Botín padre. ¿Por qué se produjo esa retirada que no sé qué importa y que curiosamente ten en cuenta que los Víctor y Jesús de la Serna son Niepina e hijos de Víctor de la Serna, que son todos ellos de Cantabria. Tenían una gran afinidad por el terruño. Pedro Crespo de Lara, el que era secretario general, que ejercía como consejero delegado, era también de Cantabria. Emilio Botín tenía poco contacto con el periódico, tenía más contacto su hermano Jaime Botín, hasta el punto que los consejos de administración semanales los celebrábamos en Banquinter, en el Paseo de la Castellana, del que presidía Jaime Botín. Una vez hicimos una entrevista larga, muy buena entrevista, la hizo José Luis Martín Prieto, a Felipe González, y esto había sido un lunes o martes, y el viernes hubo consejo. Y cuando llegamos al consejo, un consejero, José María Saiz de Vicuña de Banesto, me presenté yo allí, llegué el primero y me dijo, me da vergüenza de mi periódico, y me tiró el periódico encima de la mesa y dije, ¿qué te pasa? Dice, la entrevista a Felipe González. Dije, cuando llegó Jesús le dije, Jesús, se nos prepara hoy una buena.
ese día, 4 días después de la entrevista, habíamos hecho una entrevista en la cárcel a Camacho. Vamos a ver, Vicuña era no sé, era amigo del Consejo, de alguna manera, y también con Rafael Pérez Escolar, secretario del Consejo Administrativo, pero el que apareció ahí como representante era Vicuña, también porque estaba ligado a Cantabria. Entonces Vicuña era un pilas, realmente era un tipo muy... La influencia de la banca no se hizo notar en la redacción, aunque sabíamos que no podíamos. Y entonces ya en informaciones se hizo algún signo de apertura, algún signo de disidencia, por así decirlo. A mediados de los años 60, 5 grandes grupos bancarios, Banesto, el Central, el Vizcaya, el Santander y el Grupo March, se pusieron de acuerdo para que el viejo periódico Informaciones renaciera de sus cenizas. ¿Qué pretendían los banqueros al disponer la resurrección del Diario de la Tarde, la defensa de la banca y la economía de mercado? Yo me permití sostener entonces que esos 2 puntos resultaban indiscutibles para la orientación editorial del periódico, pero era necesario, sobre todo, hacerlo como los grandes periódicos liberales que se editaban en Europa. Sin embargo, nada más producirse la reaparición del vespertino, lo que debía ser su esplendoroso renacimiento, empezaron las dificultades. Los recelos de los banqueros se multiplicaban hasta el infinito bajo los pretextos más inverosímiles. Este o aquel comentario o cualquier noticia que afectase, aunque fuese de lejos, a alguno de los socios, era objeto de la crítica más severa. Una mañana José María Aguirre llamó a su despacho para decirme que el ministro de Obras Públicas, entonces Gonzalo Fernández de la Mora, se había quejado amargamente porque en la primera página se daba cuenta de un accidente ferroviario. Destacar ese accidente en primera página redunda en desprestigio del ministro de Obras Públicas. Aguirre era muy sensible a cualquier cosa que guardase relación con aquel departamento, porque no en balde era el dueño de Agromán. Cuando se va a una negociación en España, cada uno de los negociadores cree que tiene que ir a obtener todo lo que piensa. Él está en lo cierto y los demás no lo están. Si se deslizaba en el periódico alguna opinión o alguna noticia que afectase a la caza o a la propiedad rústica, enseguida saltaba Pablo Garnica como un basilisco, amenazando incluso con retirar la subvención. Y si la cosa se refería al País Vasco, allí estaba Julio Arce, un director del Banco de Vizcaya, al que nombraron también consejero en prensa castellana. Lo mismo que hacía Emilio Botín en conexión constante con Víctor de la Serna para cualquier cosa concerniente a Santander, o Alejandro Bergamo, en nombre de los March, si se refería a las Baleares. Botín, que era un hombre muy inteligente, pues y como cabeza del grupo sufría pues las quejas del gobierno. Entonces estaba Carlos Arias. Y claro, aquella redacción que mordía cada día la línea de lo permitido, pues daba motivos para muchas quejas, claro, del gobierno, y aquellas quejas recaían sobre Botín, y Botín pues se cansó y un día se quitó de en medio. Digamos, la cabeza visible, que es el Banco Santander, se va, y que hay muchas especulaciones al respecto, y le reemplaza Prensa Española. Cuento. Bueno, como negocio no funcionó nunca. Ah, o sea, era más como símbolo democrático. Nunca ganó dinero aquel periódico. A lo sumo lo que conseguimos es no perderlo en algunos momentos. El resto del tiempo perdía dinero, pero muy poco. Y ese dinero lo tenían que poner los banqueros. Y a mí me costaba, Dios y ayuda, sacar esos pocos dineros de los banqueros, ¿verdad? Cada mes. Porque teníamos problemas de cada mes. Había meses que no había dinero para pagar. Botín, que era la clave de aquel grupo, pues al marcharse aquel grupo se quedó sin norte y sin sentido, y dice, ¿yo qué pinto aquí? De manera que se quitaron de en medio en cuanto pudieron. El Informaciones no era el primer periódico vinculado a bancos, porque ya estaba el Diario Madrid vinculado al Banco Popular y los diarios de Pesa vinculados al Banco Atlántico, pero estos eran todos ellos entidades financieras vinculadas al Opus Dei, mientras que el Diario Informaciones era, por tanto, el periódico de los bancos no opus, y que empezaría a introducir un tipo de periodismo que ya existía en otros periódicos de Europa, el de un liberalismo de corte progresista. Sí, por supuesto, pero a ver, vamos a ver, hoy en día yo creo que es Vox Populi que todos o cada uno de los periódicos tiende más a un lado que a otro. Vamos a hablar de, por ejemplo, manifestación por la familia española en Colón.
no va a dar la noticia del mismo modo El País que ABC. Obvio, sí, efectivamente. Entonces, en el caso de los bancos sucede lo mismo, que sí que no van a dar unas noticias negativas acerca de, obviamente, de quien les está dando de comer, no, pero es que yo creo que hoy en día, de una forma no tan exagerada, pero estamos viviendo prácticamente lo mismo. A nadie le puede sorprender que si lee determinada prensa, va a saber que esa prensa jamás va a echar o va a tirar piedras sobre el tejado de determinado partido o del gobierno.